es la serie de cartas pastorales. Recordemos que estamos en Primera de Timoteo, ya estamos en la parte 13. Estamos trabajando el misterio de la piedad y hoy vamos a tocar seguramente los últimos 3 puntos o 4 puntos que resumen este misterio de la piedad. Mayormente el punto número 3, que es visto de los ángeles, es el punto que nos tocaría hoy. Para aquellos que no saben, estamos en un modo de predicación expositiva, venimos trabajando el texto versículo por versículo, renglón por renglón. Eso es exponer la escritura y es lo que hemos entendido que nos nutre mejor de la palabra del Señor, que el texto sea expuesto y podamos ir siendo edificados a través de lo que el Señor ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Timoteo 3:14 al 16. Dice Pablo escribiéndole a Timoteo, habiéndolo dejado en la iglesia ahí en Éfeso, ya estando en Macedonia, Pablo escribe esta carta pastoral. Recuerde que esto tiene que ver con la iglesia local. Estamos aprendiendo cómo debe vivir la iglesia local. Y Pablo le escribe a Timoteo y dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo bueno del Evangelio es que no hay improvisación, todo está escrito. Cómo debe conducirse la iglesia. Acá le está diciendo Pablo a Timoteo cómo se tiene que conducir en la iglesia. O sea, es que usted y yo no podemos hacer iglesia como se nos da la gana. Nosotros debemos hacer la iglesia o vivir la iglesia y ser la iglesia conforme a lo que está escrito. Cualquier cosa que inventemos nosotros va a correr por nuestra cuenta y se nos pedirá cuenta el día de mañana. Y le dice Pablo a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y acá lo empieza a resumir en 6 puntos que dijimos que es un himno que la iglesia cantaba en el primer siglo. Dios manifestado en carne, ya lo vimos hace un par de semanas, el misterio de los misterios, que Dios se haya encarnado en un hombre. Ese es el misterio más grande que puede ser revelado al hombre, que Dios se hizo hombre. Entonces Pablo le dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Tuvo que ser validado de que Jesús era quien decía que era. Él era el Mesías. La gran discusión del primer siglo y en los días de Jesús era si era o no el Hijo de Dios. Si era verdad que era Dios hecho hombre. Hoy vamos a ver el tercer punto, visto de los ángeles, visto por los ángeles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es un maravilloso resumen de lo que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y toda su obra a favor del hombre. Entonces, este punto nos va a introducir de lleno en lo que en teología se llama como angeología o angelología. ¿Sabía que existía esa materia? Angeología o angelología existe. Y es el estudio de los ángeles. Y eso lo tiene que conocer la iglesia, porque la iglesia nos toca de lleno y de muy de cerca el asunto de los ángeles. Es un tema lamentablemente poco estudiado en los ámbitos cristianos modernos. Más bien ha sido como un objeto de suposiciones, misticismo y mucho abuso que se ha cometido en el asunto de los ángeles, ¿no? Hay gente que hace culto a los ángeles, hay gente que le pide a los ángeles. Usted habrá escuchado alguna vez sobre el ángel de la guarda. Mire, eso lo inventó la iglesia romana, católica romana, ¿no? Que cada uno tiene un angelito que lo cuida. Todas esas cosas son inventos humanos, no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Entonces, este tema ha sido de mucho abuso y de mucho misticismo, más que la enseñanza clara y escritural, y nosotros como reformados, al menos aspirantes a tener una buena teología reformada, queremos profundizar, queremos entender conforme a las escrituras, siempre guardando esta máxima de sola escritura. ¿Por qué es importante saber que el Cristo resucitado fue visto por los ángeles? Una buena pregunta que nos podemos hacer para empezar.
¿Por qué será importante saber que los ángeles vieron al Señor? Porque el punto que estamos viendo es visto de los ángeles o visto por los ángeles. Y estudiando un poco sobre los ángeles, y casualmente es la materia que me tocó estudiar en estos 2 meses, los ángeles han sido una parte activa del plan de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis. Usted va a ver que los ángeles aparecen casi en todos los libros de la Biblia, aparecen en muchísimas situaciones, han sido muy activos desde la creación hasta cuando usted ve el libro de Apocalipsis. Hay muchísima actividad angelical. Y acá dice que toda la obra redentora fue vista, fue seguida de cerca por los ángeles. Eso es lo que está queriendo explicarnos Pablo aquí, que los ángeles vieron atentamente y siguieron la obra redentora del Señor Jesucristo y también participaron activamente del proceso, como vamos a ver ahora. Vamos a hacer una pequeña cronología de la participación de los ángeles en la redención del hombre y el misterio de la piedad que estamos estudiando. Si hacemos algún recuento cronológico de los ángeles obrando, vamos a ver que fueron ángeles quienes anunciaron el nacimiento de Juan el Bautista. Eso está en Lucas 1, del 5 al 25. Después vemos que Gabriel, el ángel Gabriel, se le aparece a Zacarías. ¿Se acuerda quién era Zacarías? El papá de Juan el Bautista. En el templo en Jerusalén, y porque él era sacerdote allí, y le adelanta que su hijo vendría con el poder de Elías y sería profeta del Altísimo. Todo eso lo anunciaron ángeles. Son parte activa de la redención. 6 meses más tarde, el ángel Gabriel se le aparece a María y le anuncia el nacimiento virginal que ella iba a experimentar. Eso está en Lucas 26 al 38. Este suceso es conocido como la Anunciación. Ese sí lo vamos a leer. Está en Lucas 1, 26 al 33. Dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí está el ángel anunciando una de las más grandes noticias que podía recibir un ser humano. Luego un ángel le aparece a José en sueños y le explica el origen divino del embarazo de María. Imagínense, su novia con quien se había desposado, todavía no estaban casados, pero estaban comprometidos. Resulta que está embarazada, tuvo que venir un ángel porque él la quería dejar en secreto para no difamarla, pero es un ángel enviado del cielo que viene y le da esta noticia y le explica. Eso está en Mateo 1, 18. Un ángel es el que también, o ángeles son los que se les aparecen a los pastores anunciando el nacimiento de Jesús. Y dice que aparece una multitud de ángeles celestiales que alababa al Señor declarando: gloria a Dios en las alturas. Imagínense ese espectáculo allí en el medio del campo, pastores haciendo pastar a sus ovejas y que se aparezca una miriada de ángeles. Eso tiene que haber sido tremendo. Eso está en Lucas 2, del 8 al 15. Un ángel les advierte a José y a María que deben huir a Egipto. Un ángel instruye a José cómo escapar de Herodes. Un ángel le avisa a José para que vuelva de Egipto. Un ángel le avisa a José que Herodes ha muerto. Un ángel le avisa a José en sueños por dónde debe ir para poder esquivar a Arquelao, que era el que estaba sucediendo allí a Herodes. Fíjese cómo los ángeles han tenido una actividad importante en toda la historia de la redención. Por eso Pablo está diciendo: visto de los ángeles. Luego de que Jesús es tentado en el desierto, dice que venció la tentación, los ángeles vinieron y dice que le servían. Eso está en Mateo 4, del 8 al 11 y Marcos 1, del 12 al 13.
Cuando Jesús está débil allí en el Getsemaní antes de ir a la cruz, dice que vino un ángel quien lo fortaleció. Eso para que usted vaya viendo todas las capacidades que tienen los ángeles para ministrar. Dice que lo fortalecieron al Señor Jesucristo. Y luego de la resurrección, tremendo lo que empieza a pasar, un ángel mueve la piedra del sepulcro. Eso está en Mateo 28 del 1 al 7. Ángeles anuncian a las mujeres que Jesús ha resucitado. Marcos 16 del 5 al 7. Dos ángeles aparecen dentro del sepulcro vacío. Lucas 24 del 2 al 7 y Juan 20 del 1 al 13. Dos ángeles anuncian a los discípulos que de la misma manera que lo vieron ascender a los cielos, así volverá por su iglesia. Hechos 1 del 9 al 11. Miren la actividad angélica tan impresionante en la obra de la redención, desde el nacimiento hasta su ascensión. Y luego vemos una actividad muy importante en el libro de los Hechos a través de obras tremendas hechas a través de los ángeles, en una fuerte expansión de la iglesia, sobre todo el libro de los Hechos. También vemos una actividad angelical muy fuerte al final de los días, en la gran tribulación, en el libro de Apocalipsis, en la segunda venida del Señor. Vemos cómo los ángeles son activos permanentemente. La obra de redención fue vista, fue observada por los ángeles. Ellos participaron, no en sí mismos de la redención, pero sí para que la redención se llevara a cabo. Ellos no redimen, el único que redime es Cristo, pero ellos sirvieron a la obra redentiva. Entonces podemos también extendernos un poquito y suponer que ese visto de los ángeles, dice que fue visto por los ángeles, podría incluir también en el momento de su muerte lo que vieron esos ángeles encarcelados que están en las partes más bajas de la tierra. Dice la Escritura que el Señor proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, es decir, a los ángeles que desobedecieron y no guardaron su dignidad antes del diluvio. Vamos a leer 1 de Pedro 3:18, esto sí lo vamos a leer, porque tiene que ver con los ángeles que estamos estudiando. 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Así que dice que el Señor proclamó su victoria en el Hades, descendió a las partes más bajas de la tierra a proclamar su victoria. Y una parte de los teólogos de la teología cree que esta proclamación fue a los hombres que ya habían muerto por las aguas del diluvio, que desobedecieron. Estos puntos de vista, en estos tiempos vamos a empezar a enseñar de esta manera. No que el pastor le diga a usted, esto es así, sino que le ponga por lo menos las dos opciones principales que la teología reformada considera plausibles dentro de esto, para que usted también pueda tomar decisión de lo que escucha y pueda tener un poquito más amplio de las posturas que hay. Hay una postura que dice que Jesús le proclamó a los hombres que habían muerto en el diluvio. Esto está sustentado, por ejemplo, en predicadores o en teólogos como Sproul, Calvino, Grudem, Teodoro de Beza y Berkhoff. Piensan que son hombres. Pero hay otra parte de la teología que creen que realmente se proclamó a los ángeles que estaban encarcelados, que no habían guardado su dignidad, y esto lo defienden hombres o teólogos como Lutero, como John Owen, como Jonathan Edwards y la mayoría de los puritanos. Eso para que usted vea que en algunos temas de la Biblia no todo el mundo piensa igual. Por eso es bueno presentar el panorama para que usted también vaya sabiendo que hay algunas ideas en estas doctrinas que son, por supuesto, secundarias o terciarias, no son primarias, no son determinantes para la salvación. En las doctrinas primarias todos debemos estar de acuerdo. En doctrinas de la salvación todos estamos de acuerdo. La salvación es por fe, no es por obra. No hay discusión en eso. No podemos poner eso a discusión.
No podemos decir, bueno, hay unos hermanos allá que creen que es por obra. No, esos no son creyentes. Esos son cualquier cosa menos cristiano. El cristiano cree que la salvación es por la gracia y por medio de la fe y solo por Cristo. Por eso nosotros no nos podemos llamar hermanos de la Iglesia Católica, porque ellos creen que las obras participan de la justificación y de la santificación. Y no es así. Nosotros no podemos decir que podemos salvarnos haciendo obras. Esto es simplemente para contrarrestar lo que le estoy hablando sobre los ángeles. De hecho, nosotros dijimos la semana anterior que los ángeles anhelan mirar lo que nosotros vivimos. Y ya le adelanto algo que iba a decir más enseguida. En la reunión de los santos, en las iglesias, donde los cristianos se reúnen a compartir la mesa, a tomar de la copa, a compartir la palabra, a proclamar la gracia del Señor, la Biblia nos da a entender que los ángeles participan mirando lo que nosotros hacemos. En Primera de Pedro 1:12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son enunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estamos administrando la gracia de Dios que nos ha sido dada. Si usted quiere crecer en el Espíritu, si usted quiere ser una persona victoriosa en el Espíritu, usted tiene que conocer más que nada la gracia del Señor. Saber que nosotros somos sustentados por su gracia, por su favor inmerecido y no por algo que nosotros podamos hacer. El gran secreto de la vida cristiana es aprender a confiar en la obra consumada de Cristo. Y los ángeles dice que anhelan ver eso. Los ángeles anhelan mirar lo que nosotros tenemos. Siéntase, iglesia, privilegiada, porque lo que se le ha dado a usted y a mí no se le ha dado a los ángeles. No se le ha dado a otra criatura, no se le ha dado a otra creación, solo al hombre. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer y saber cada día más y en más profundidad lo que se nos ha dado. La gracia y la redención es un don que solo los hijos de Dios, llamados a ser su cuerpo, la iglesia, puede experimentar. Los ángeles no son el cuerpo de Cristo. A los ángeles no se les compartió la misma naturaleza divina de Cristo. Eso se le ha compartido solamente a usted y es por eso que los ángeles quieren ver lo que usted y yo tenemos. Y este misterio de la piedad, dice, fue visto de los ángeles. Los ángeles en todo tiempo, aunque ellos eran como los diáconos del Señor para la redención, ellos servían en la redención, ayudaron, llevaron el mensaje a Zacarías, le hablaron a María, corrieron la piedra del sepulcro. Yo me imagino lo que habrán dicho los ángeles, estamos anonadados. Esta es la gracia, la misma naturaleza del Dios que se hizo hombre, va a empezar a ser compartida con estas personas, con los seres humanos. Por eso dice que ellos quieren ver eso, porque no les fue dado a ellos, les fue dado al hombre. Entonces, desde que Cristo nació en Belén y hasta que murió y resucitó, la vista de los ángeles no se apartaban de estos sucesos. No podían creer que el Dios eterno se había hecho hombre para salvar a la raza humana. Estos que lo arruinaron en el Edén, este hombre que arruinó todo en el Edén, no se merece esto. Sin embargo, la gracia del Señor estaba siendo dada al hombre. Y eso es lo que los ángeles miran. Porque los ángeles, por ejemplo, no necesitan redención, porque los que pecaron fueron encarcelados en prisiones eternas, pero los ángeles que sirven al Señor, porque por eso el ángel que peca no tiene redención. El ángel que peca se pierde para siempre. Un ángel que peca no tiene redención. Dice que esos ángeles que pecaron fueron encarcelados en prisiones eternas esperando el juicio final, pero ya no hay forma de que ellos sean redimidos. Los otros ángeles que no pecaron, no pecan, se mantienen santos, no se han rebelado. Pero si llegasen a pecar, no habría redención para ellos. Pero para el hombre sí. Así que imagínense que es maravilloso lo que nosotros hemos recibido. Estaban asombrados los ángeles del favor inmerecido, de la misericordia que estaba Dios mostrando con una raza que había caído y que encima era inferior a ellos, porque nosotros somos inferiores a los ángeles en poder. Salmos 8:4 dice el salmista: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que a los ángeles y le coronaste de gloria y de honra.
Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste bajo sus pies. Otra cosa que los ángeles me imagino que no podían entender es cómo este hombre, este ser pecador que ha sido redimido, encima se le ha dado toda la creación para que la administre. Los ángeles no dominan la creación, no se les dio a los ángeles la creación, se te dio a vos y se me dio a mí. Por eso ese perrito que usted tiene en su casa, usted le hace así, viene. ¿Por qué? Porque usted tiene una autoridad sobre los animales. Por eso usted planta una semillita y sale un árbol en su patio y las plantas le sirven a usted y le dan alimento, porque tanto los animales como las plantas, todo está para usted, todo le sirve a usted porque le fue dado a usted como ser humano. Entonces, los ángeles sirven a los santos, pero no son la servidumbre. Y acá nos vamos a empezar a meter en cómo nosotros debemos entender la angelología o la angelología para que no tengamos y no cometamos esos abusos o esas distorsiones que se ha cometido en el tema de los ángeles. Por una parte, no todos los cristianos, por una parte los cristianos han hecho un misticismo de esto. Y yo creo que esto va a traer también sanidad, limpieza en nuestra mente y nos va a ubicar para que nosotros sepamos que existen los ángeles y no cometamos ningún exceso, ningún abuso, ni ninguna herejía con los ángeles. Entonces, desde ya les digo, los ángeles no están para que usted los active. Usted no escuchó gente decir, activamos a los ángeles, y oran así, activando ángeles. No hay ningún fundamento bíblico para activar ángeles. Sin embargo, no, usted no puede enviar a los ángeles. Los ángeles responden al Señor, no responden al ser humano. Son servidores nuestros, pero no son nuestra servidumbre. Una cosa es servir, otra cosa es ser servidumbre. Ellos sirven al Hijo de Dios, sirven al Señor. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecio del señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal, no temen maldecir a las potestades superiores. ¿Sabe que son los ángeles? Sean buenos o malos, potestades superiores. No temen decir, fíjese, le está diciendo gente que no está entendiendo, no temen decir mal de las potestades superiores. Yo he escuchado personas maldecir al diablo, insultar al diablo, maldecir a los ángeles caídos. No, nosotros no tenemos permiso dado por el Señor para hacer esas cosas. ¿Qué atribución? ¿Con qué autoridad? Y tenemos que ver qué autoridad nos da la Escritura. Dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ni los ángeles buenos maldicen a los ángeles malos. Y nosotros andamos maldiciendo a los ángeles o reprendiendo a los ángeles o mandando a los ángeles donde nosotros queremos. No, esas oraciones que yo he escuchado. Y te ato con cadenas de oro. Los cristianos se vuelven místicos. Están con cadenas de oro y no sé qué queremos hacer. Suena rimbombante, suena místico, pero no tiene fundamento bíblico. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. No pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Mire lo que dice Judas 1:9. Y acá tenemos un ejemplo. El arcángel Miguel. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, fíjese, imagínense esto. Nosotros tenemos permiso de imaginar lo que nos habla la Biblia. Dice que había una guerra entre el arcángel Miguel y el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Dice, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Qué diferente. Te reprendo, diablo, te encadeno, diablo. No, nosotros, ¿qué tenemos que andar nosotros andar diciendo eso? Yo sé que eso pertenece a todo ese movimiento neopentecostal que empezó hace 100 años, no tiene mucho tiempo. 100, 150 años tiene eso en la iglesia. Ese movimiento carismático mundial está en todos lados, en todos los países. La famosa guerra espiritual estratégica. ¿Sabe cuándo empezó eso? En los años 80, con Peter Wagner. Ninguno de los padres de la iglesia hizo la guerra espiritual estratégica de la que se enseña en algunos libros, en algunas iglesias. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos volviendo a la Escritura, estamos volviendo al surco, estamos volviendo al camino, a la senda correcta.
Eso es lo que tenemos que hacer, porque yo creo que también muchas personas han sufrido consecuencias de ignorar el mundo espiritual y de meterse en el mundo espiritual con una ignorancia que después les termina jugando en contra. Como enfermedades, desgracias, situaciones, destrucción de familia, todas esas cosas pueden venir por muchas causas, pero ¿sabe qué? Una de las causas es de gente que se mete en el mundo espiritual con una supina ignorancia. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. No se meta a hacer algo que la Biblia no le dio autoridad a usted para hacer. Ya vamos a ver cómo se hace la guerra espiritual, porque yo creo en la guerra espiritual. Pero ya vamos a ver cómo se hace según la Escritura, cómo nos enseña la Escritura. Pasa que ¿cuál es nuestro problema? Y como yo iba a una iglesia que lo hacían así y nos preguntamos si estaba bien. Así que si ni Miguel, el arcángel Miguel, no maldijo al diablo, porque los cristianos tienen que andar maldiciendo a las tinieblas. En cuanto a la lucha espiritual, debemos desoír las enseñanzas antibíblicas, esas de perseguir demonios. Tengo 30 años casi de creyente y he estado en muchas iglesias, he conocido muchos hermanos. Las cosas que he visto eran un poco menos que los cazafantasmas. Andaban buscando demonios. Hay gente que libera casas. No, hay una casa que está endemoniada y vamos a liberar la casa. Hermanos, tenemos que ver si eso está en la Escritura o es algo que nos inventamos nosotros o aprendimos mal de alguien. Yo creo que todos estamos contaminados con un poquito de esto, ¿no? Todos aprendimos mal algo. Pero lo bueno que tiene la palabra es que viene a enderezarnos, a corregirnos. En 1 de Pedro 5:8, fíjese lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿a qué es lo que nos manda la Escritura? Dice, al cual resistid firmes gritando. ¿Dice eso? No, dice, al cual resistid firmes en la fe. Vamos a aprender a resistir al diablo. Tenemos que aprender. Yo creo que mucho daño podemos haber recibido por meternos en ámbitos que no conocíamos, no sabíamos y con orgullo hemos hecho cosas que no debíamos. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que mi hermano, otra cosa, nunca se nos manda a dialogar con los demonios, ni con los ángeles, ni con nadie. No se nos manda a hablar con ellos. Nunca se nos manda o se nos permite dialogar con ángeles o demonios. Solamente se nos manda a resistir. ¿Y cómo resistimos? ¿Cómo se resiste a las tinieblas? Primero, sometiéndonos a Dios. Claro, nosotros ahí se nos cae toda la película, ¿no? Porque nos gusta creer cosas que leímos en algún libro, porque en los libros hay de todo. Pero dice acá cómo nosotros debemos, acá lo está diciendo, cómo debemos resistir firmes en la fe. Primero, nos sometemos a Dios. Segundo, obedecemos a su palabra. Y tercero, ejercemos fe. Claro, esto no es muy amarillista ni rimbombante. Pero mi hermano, ¿de qué sirve que usted le grite a todos los demonios del mundo si usted no está obedeciendo al Señor? Si usted tiene un pecado oculto, un pecado ahí guardadito, algo que no ha resuelto, ¿de qué sirve que usted ande reprendiendo al diablo, atando con cadenas al diablo? Te ato y te reprendo. ¿De dónde lo habremos sacado? Te reprendo, diablo. Nos sometemos a Dios. Si usted quiere tener una buena lucha espiritual, una buena guerra espiritual, la pregunta es, ¿usted se somete al Señor? Vamos por las cosas básicas. Ora, estudia la Escritura, se congrega, pertenece al cuerpo de Cristo, básico. Si usted no hace lo básico, se está santificando. Si ha nacido de nuevo, está en un proceso de santificación o cada vez va para atrás. Cada vez peca más. Si cada vez peca más, pregúntese si ha conocido a Cristo. Ahora, si usted se está santificando, usted sabe que la santificación es la evidencia de la justificación. Me resbalo, me caigo, fallo un montón de veces, pero voy avanzando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Hay avance en tu vida espiritual. Eso es lo que usted se tiene que estar preguntando. Me someto al Señor, obedezco su palabra. Si acá dice no deba, no deba. Si acá dice respete, respete. Si acá dice sea fiel, sea fiel. Si usted dice ame a sus hermanos, ame a sus hermanos. ¿O no? Esa es la forma de someternos al Señor. Obedecer su palabra y ejercitar fe. Ejercite fe, crea al Señor. Si el Señor dice no te afanes, no se afane. No te afanes por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir. Eso es resistir al diablo. No, a nosotros nos gusta más pelear con el diablo, ir a hacer guerra, cartografía espiritual, estratégica y todas las cosas que inventaron estos hombres en algún momento de la historia.
Es decir, que la autoridad que tenemos es derivada de la obediencia y no es autónoma. Oh, qué autoridad que yo tengo contra los demonios. Pero esa autoridad viene de mi obediencia al Señor. Si yo estoy sujeto al Señor, si yo obedezco al Señor, tengo autoridad. Si yo no me someto al Señor, no tengo autoridad, porque yo no genero la autoridad. Mi autoridad se acrecienta cuando yo obedezco y me someto al Señor. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación ¿a quiénes? A los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Estamos estudiando el misterio de la piedad. A los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que son como Cristo, los que se van pareciendo a Cristo cada vez más. ¿Y cómo era Cristo? Y leamos la Escritura, obediente al Padre. Lo mandaron a hacer algo y lo hizo. Él quedó que iba a la cruz y bueno, tiene que ir a la cruz. Es obediencia. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Buscar cada día obedecer más al Señor. Aprender obediencia. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos. Cuando yo estoy siendo tentado para pecar. ¿Cuántos somos tentados para pecar? Levante su mano, todos. Ahora, usted no puede rechazar esa tentación a los gritos. ¡Fuera, diablo! ¡Fuera! No, así no. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor es el que nos libra de tentación. Como oró el Señor en el Padre nuestro. No me dejes caer en tentación, mas líbrame de todo mal. ¿Quién es el que no te deja caer en tentación? No son tus gritos, no es tu guerra espiritual estratégica, es el sometimiento al Señor. El ejercer fe, el creer que Él me va a librar de la tentación. Hermano, no existen las casas embrujadas. Lo que está lleno de demonios son la gente, no son las casas. Los que estaban endemoniados son los que vivían ahí. O sea, no hay algo ahí metido en la casa. Los demonios no están en las casas, están en las personas. No hay mayor lucha espiritual que obedecer al Señor. Por eso usted, cada vez que usted se propone obedecer al Señor, usted va a entrar en una lucha. Me propongo obedecer al Señor y empieza la guerra en su vida. ¿Por qué? Porque esa es la mayor guerra espiritual. Mire, usted propóngase ser más santo a partir de este momento, buscar la santidad, orar al Señor y usted va a ver que se va a incrementar la guerra o la opresión. Porque esa es la lucha espiritual, lo que Satanás no quiere que usted obedezca. Y los ángeles también están muy activos en lo que es la adoración celestial. Todos los ángeles que están delante del trono de Dios, ¿qué están haciendo? Dice la Biblia que están adorando de día y de noche. Fíjese, los ángeles no están ociosos, los ángeles no están sin hacer nada, los ángeles están adorando al Señor de día y de noche. Apocalipsis 7, 11 al 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es un reconocimiento permanente de nuestro Dios. Los ángeles están presentes en el culto de la iglesia. Mire, esto es lo que yo le decía recién. Vamos a 1 Corintios 11, 8. Cuando Pablo está hablando sobre el varón y la mujer, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es por causa de los ángeles. Todos los autores reformados enseñan que esta frase, por causa de los ángeles, significa que los ángeles presencian y observan el culto cristiano. Es por eso que nosotros debemos conducirnos con reverencia y orden conforme al diseño de Dios en nuestro congregarnos. Es por eso que se pide que las mujeres se vistan de manera decorosa. Es por eso que se nos pide que no nos andemos peleando, ni dividiéndonos, ni enojándonos unos con otros. Se nos pide que cuando nos estemos reunidos nos amemos unos a otros y expresemos el amor de Cristo. Porque no solamente que el Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos, yo estoy allí. También hay ángeles que presencian nuestro culto, pero ellos están mirando porque ellos están fascinados por lo que se nos ha dado. Ellos nos ven a nosotros y ¿sabe qué? Se les revela Cristo cuando nos ven a nosotros.
Así como Cristo es la imagen del Padre, así como Cristo es la imagen del Dios invisible, nosotros somos la imagen de Cristo. Y los ángeles, al mirarnos a nosotros, conocen un poquito más de Cristo. A pesar de que estuvieron en la resurrección, ellos estuvieron en el nacimiento, estuvieron sirviendo en toda la obra redentora, pero la revelación la van teniendo a través de nosotros. Dice, cosas que anhelan mirar los ángeles, lo que nosotros tenemos. Es tremendo, mi hermano. Mire la responsabilidad que tenemos. Y esto no es para orarle a los ángeles ni para rezarle a los ángeles. Déjelos ahí tranquilos. Ellos están mirando. Y esto lo afirman Calvino, Henry, Hodge, Gil, un montón de Gruden, Gordon, toda la mayoría está de acuerdo, Sproul, están todos de acuerdo con esto, con que los ángeles están mirando el culto cristiano. Miran la iglesia. Esto se llama la tradición, lo que estamos haciendo para que usted vaya, y sobre todo los que están estudiando teología. ¿Qué es la tradición? La tradición es lo que piensan o han pensado nuestros hermanos. Eso se llama teología histórica. La teología histórica, ¿qué pensaba el doctor Sproul? ¿Qué pensaba John Owen? ¿Qué pensaba Jonathan Edwards? ¿Qué pensaban George Whitefield? ¿Qué pensaban los padres de la iglesia del segundo siglo? ¿Qué pensaban ellos? Se llama teología histórica y nosotros comparamos las doctrinas a ver si lo que yo estoy pensando también fue pensado por otros hermanos anteriormente. Por eso es tan perverso lo que está pasando hoy en la iglesia. Se ha olvidado, porque mire, la tradición debe ser testigo y no un juez de la doctrina. Nosotros necesitamos saber qué pensaron en la iglesia hace 1000 años. Sí, lo tenemos que saber. A ver qué pensó la iglesia, porque nosotros no somos un apéndice o una isla de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo que comenzó hace 2000 años en la tierra. Y nosotros entendemos que hay una tradición. Ahora esa tradición o esa teología histórica la usamos nosotros como testigo, no como rectora de la doctrina. Por eso fíjese la diferencia que nosotros tenemos con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que tiene la Escritura, pero tiene la tradición. Y si a algún papa se le ocurrió en el año 600 que María era corredentora, entonces esa tradición la tenemos que adoptar porque ellos ponen la Biblia y la tradición al mismo nivel. Nosotros no. Para nosotros la autoridad es la Escritura. No hay otra autoridad para nosotros fuera de la Escritura, pero tomamos la teología histórica para ir comparando como esto que acabamos de decir, como testigo de lo que nosotros creemos, para comparar, para aprender algunos asuntos. Eso para que usted sepa por qué citamos a teólogos antiguos. Es muy importante eso. Entonces lo que debemos saber sobre los ángeles, por ejemplo, acá hay dos autores que yo voy a citar. Gruden dice, los ángeles son seres creados, espirituales, con juicio moral y alta inteligencia, pero sin cuerpo físico. Ellos tienen cuerpos espirituales. Erickson dice, por ángeles entendemos esos seres espirituales que Dios creó superiores a los humanos, algunos de los cuales permanecen obedientes a Dios y cumplen su voluntad. Y otros le desobedecieron, perdieron su condición y ahora se oponen y dificultan su obra. Entonces los ángeles fueron creados para administrar la providencia de Dios. Cómo Dios da cosas. Muchas veces utiliza a los ángeles para proveer, para servir, para dispensar cosas. Son mucho más que un adorno divino. No está para que la gente se haga cuadritos de ángeles. Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Mira el salmista, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Se les manda a que adoren al Señor. Hoy bajo el nuevo pacto son ministradores. Ellos afectan la vida de los escogidos. ¿Sabía usted que nuestras vidas son afectadas por los ángeles porque ellos de alguna manera sirven al Señor para con nosotros? Hebreo 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Fueron enviados para servirnos. Y eso sí yo lo creo, las veces que usted y yo nos habremos salvado de algún accidente, de algo que nos hubiera pasado. Yo creo que ahí estuvieron metidos los ángeles del Señor, pero no porque yo los activo, no es porque yo digo lo que tienen que hacer, sino porque en su gracia y en su eterna sabiduría el Señor va a enviar ángeles a tu vida para cuidarte. No hace falta que usted los ande pidiendo. Otra cosa que tenemos que saber de los ángeles, no tienen que ser adorados. Apocalipsis 19:10. Entonces, dice, fíjese, le pasó a Juan.
Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no lo hagas, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan pensó que lo podía adorar y era el apóstol Juan. O sea, nos podemos equivocar, seguramente alguna vez nos equivocamos, pero alguien te corrige, acepte lo que la palabra, a nosotros nos corrige la palabra. Se activaba ángeles, no los active más. Además, fíjese, es tremendo. No somos dignos, pero dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Es tremendo. 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Tremendo. Cuando haya juicio de los ángeles, nosotros, la iglesia, vamos a estar allí juzgando cómo ellos obraron. Tienen 4 ministerios. Primero, adoran a Dios. Estas son las cuatro cosas que ellos hacen. Primero, adoran a Dios. Segundo, son mensajeros. Tercero, son guardianes de ámbitos de Dios, como el jardín del Edén. ¿Se acuerda cuando pecó el hombre y lo echaron del huerto del Edén? Pusieron a 2 ángeles con espadas para que no se volviera a entrar. Son guardianes de ámbitos de Dios. La tumba del Señor, dice que habían 2 ángeles cuidando la tumba. Y ellos fueron los que corrieron la piedra. Y entraron las mujeres y habían 2 ángeles sentados allí donde lo habían puesto al Señor. O sea que ellos siempre están activos. Y cuarto, son administradores de juicio, plagas, guerras. Mateo 13, del 41 al 42. Fíjese lo que hacen los ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ellos van a cosechar a todos los que hay que meter en el infierno. Vamos a hablar un poco de los ángeles caídos, ya que estamos haciendo un mini resumen de angelología. En cuanto a los ángeles caídos, son de la misma naturaleza que los ángeles de Dios. Fueron creados en el mismo momento, solo que engañadores y operadores de las tinieblas y sirven a Satanás. ¿Qué son los ángeles caídos? Engañadores. 2 Corintios 11:14. Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Son engañadores. Los seres humanos son engañados por los ángeles caídos. Se pueden disfrazar de ángeles de luz, pero son ángeles corruptos. Son moralmente corruptos. No hay ángel caído que sea bueno, es moralmente corrupto. Los evangelios lo describen como espíritus inmundos, malos, depravados y engañadores. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? Espíritus engañadores. Ahí los tiene. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que ellos están destinados ¿a qué? A confundir a la gente en la doctrina. Están para confundir a los cristianos o a los que se dicen ser cristianos o a los cristianos que no estudian la Biblia. Son confundidos, son influenciados. Un verdadero cristiano no puede estar endemoniado ni poseído, pero sí puede ser influenciado por las tinieblas para ser confundido. Por eso es que usted y yo no podemos relajarnos en el estudio de la Escritura. Y cuántas mentiras se metieron en la iglesia, sobre todo en este tiempo. Y dice que son ¿qué? Doctrinas de demonios. No es un pastorcito que entendió mal la Biblia, no, doctrinas de demonio. Que el trabajo de los ángeles caídos es hacer guerra contra nosotros, contra los escogidos. Tentar para que los hijos de Dios pequen. Los demonios producen, o los ángeles caídos producen aflicción física. Dirigen a los falsos maestros en sus falsas enseñanzas. Provocan divisiones dentro de la iglesia. Promueven la persecución. Son ellos los que operan para que pase lo que pasa en algunos países donde están matando a los cristianos. Y aunque su trabajo actual es contraponerse a Dios y a los creyentes, mientras que dispongan del tiempo y del permiso de Dios, su destino final va a ser la perdición eterna. Miren, los demonios no pueden hacer nada que el Señor no se lo permita. Satanás no puede hacer algo a lo que Dios no le da permiso de hacer. Y en eso tenemos que estar tranquilos los cristianos. No es que Dios te mandó al mundo y arreglátela, y ahí están los demonios y el diablo también, arréglensela allá abajo. No. Esto lea el libro de Job. Solamente los demonios y Satanás pueden obrar cuando por la soberanía de Dios el Señor les permite obrar para hacer algo, aunque sean malos. ¿Sabe por qué? Porque lo que les pasó a Job era doloroso y fue
¿Quién quiere vivir la de Job? Nadie quiere vivir la de Job. Sin embargo, fue el Señor el que le dio permiso a Satanás para tocar a Job. Ahí tenemos el ejemplo de cómo funciona. Hay veces que Dios permite para que algún hijo que anda de medio descarriado sea oprimido, sea atormentado para que vuelva al camino. Ellos pueden producir una enfermedad, pueden producir un accidente, pueden producir un montón de cosas. Pero eso es solo cuando el Señor se lo permite. Y algunos dicen, sí, pero yo soy cristiano y a mí, no sé, me robaron la bicicleta. Y algo te está diciendo el Señor. Nada pasa porque sí. Te robaron la bicicleta, tenés que empezar a pensar cómo está tu economía, cómo está tu vida, estás haciendo lo que tenés que hacer, no te estás desviando, porque el Señor va a llamar tu atención de muchas maneras. Tenemos que pensar, pero la tranquilidad que debemos tener es que ellos no pueden hacer algo por su propia voluntad, solo lo que el Señor les permite hacer. Cosas que tenemos que saber de los ángeles caídos. Ya fueron derrotados en la cruz, Hebreos 2:14. Jesús los tiene bajo su control, Efesios 1 del 21 al 22. Son herramientas de juicio, Apocalipsis 9 del 2 al 12. Pelearán contra Miguel al final de los días, Apocalipsis 12 del 3 al 17. Serán altavoces del anticristo, Apocalipsis 13 y 2 de Tesalonicenses 2:9. Jesús los destruirá en su segunda venida, Apocalipsis 19. Satanás será lanzado al lago de azufre y fuego, Apocalipsis 20 del 7 al 10. Nada puede hacer Satanás y los demonios el Señor no les da el permiso de operar contra nosotros. Nosotros debemos depender de la fuerza divina, debemos depender de la fuerza divina, no de nuestra fuerza o de nuestra habilidad. Por eso es que los gritos de la gente, de los cristianos, no sirven para nada. No es por gritos, es por obediencia al Señor. ¿Usted quiere estar a salvo de los demonios? Obedezca al Señor. Si no, fíjese, todos podemos contar testimonio. Anduvimos en desobediencia, nos descarriamos y ahí es donde nos empiezan a pasar las cosas. Porque andamos en pecado, porque andamos enfriándonos, porque estamos haciendo las cosas mal, porque estamos en desobediencia, porque estamos en desorden. Y ahí es donde nosotros nos exponemos. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no es tu habilidad, es la fuerza del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí se puede estar firme. ¿El diablo va a acechar? Sí. ¿Los demonios acechan? Sí. Pero si yo tengo la armadura del Señor, que es toda la revelación de la persona de Cristo. Acuérdense que la armadura no es yo me pongo el casco, me pongo esto y me pongo las botas y me pongo... No es así, no es un mantra. Lo hemos estudiado, ¿verdad? La armadura del Señor. Ceñid vuestros lomos con la verdad. No mienta, diga verdad y usted va a estar protegido. ¿Quiénes son atacados por los demonios? Los mentirosos. Los cristianos mentirosos que agarran el gustito de mentir y así toda la armadura espiritual es una revelación y una sujeción a Cristo lo que a nosotros nos protege. Pero en definitiva, los ángeles, ya sean santos o caídos, siempre han estado atentos y conscientes de lo que acontecía en la obra de redención. Obra de redención que hoy nosotros recordamos con esta mesa. Obra de redención que recordamos, por eso está esa mesa allí, ya ahora vamos a participar. La obra de redención es algo de lo que usted no se tiene que olvidar. Nosotros estamos aquí para hacer memoria. Todas las cosas que yo le estoy diciendo, usted ya las escuchó alguna vez. Lo que pasa es que todos tenemos la tendencia a olvidarnos. Nos olvidamos de lo que Él hizo en la cruz. Nos olvidamos del poder de su sangre. Nos olvidamos del poder de su muerte. Nos olvidamos del efecto que tiene su sepultura y su resurrección. Nos olvidamos de lo que pasó cuando Él ascendió a la diestra del Padre. Nos olvidamos. Y es por eso que no lo vivimos, porque el Evangelio es por fe. Como creíste, te será hecho. Si usted lo cree y se acuerda, usted lo vive el beneficio. Porque si no, usted tendría que ver el primer año de cristiano, se aprende el Evangelio y listo. Y después ya empieza a vivir. No, sería así muy fácil, ¿no? Usted conoce el Evangelio y el Señor dice, hagan memoria de lo que yo hice. Acuérdense de lo que yo hice. Acuérdense que yo derramé la sangre. Acuérdense, hagan memoria todos los días de sus vidas. Y la mesa es para recordar como iglesia este misterio de la piedad que estamos trabajando. Entonces hemos trabajado este misterio Dios manifestado en carne, que nos habla de su encarnación, vindicado en el Espíritu, que hablamos la semana pasada de la resurrección, y hoy estamos visto de los ángeles, que es observado por todo el ejército
del cielo. A esto además le tenemos que sumar, predicado a los gentiles. Dice que fue predicado a los gentiles. ¿Qué significa? Que este mensaje se extendió más allá del pueblo judío de donde nació Jesús. O sea que el mensaje no fue solamente para los judíos, fue para todas las naciones. Acompáñame a Mateo 24:14. Dice Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos dando testimonio. Cuando el pastor predica el domingo, ¿qué está haciendo? Está dando testimonio. No tiene que envolverte con cosas, con comezón de oír algo que no hayas oído nunca. No, estamos acá para acordarnos del evangelio todos los domingos. ¿Cuál era el problema de algunos de las iglesias que visitaba Pablo? Tenían comezón de oír, querían escuchar unas revelaciones estrambóticas. ¿Para qué? Dice Pablo, algunos están adorando a los ángeles. Se están equivocando. Hinchado, dice, la mente hinchada, porque alguien les habló, les dijo algo de guerra espiritual y les encantó eso. Y no conocen ni lo que pasó en la cruz. No, mi hermano, no dice hagan memoria del Apocalipsis y de los 4 jinetes, no, hagan memoria de la cruz. Pablo dijo, me he propuesto una sola cosa, voy a predicar a Cristo y a este crucificado, nada más. Así que no caigan en el engaño de este tiempo, de escuchar cosas nuevas y estrambóticas. 12 pescadores pobres, incultos, llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra, y eso fue una locura, era un verdadero milagro. Sin embargo, ¿eso está para qué? Para que nosotros confiemos en que la obra siempre la hace el Señor a través de nuestra obediencia. No te defiendas del diablo, obedece al Señor y Él te defenderá. ¿Quién es nuestro poderoso guerrero gigante que nos protege todos los días? Él. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el Señor. Y fíjese, todos esos que empezaron con estas cosas, cómo terminan. Espere los 10, 20 años, cómo terminan sus vidas. Porque, mi hermano, esto es una carrera larga. Esto no es que te vaya bien 1 año, 2 años, 3 años. Nosotros tenemos que guardar nuestras almas hasta el final. Y nosotros no podemos andar hablando tonterías, pensando que no va a tener consecuencias sobre nuestras vidas. La obra del Espíritu la hace el Señor. Nosotros solamente tenemos que obedecer y confiar en quien verdaderamente hace la obra. Nosotros tenemos que hablar, y ellos hablaron. Por eso cuando tartamudeábamos, dicen, ¿qué importa que seas tartamudo? Andá y hablá. Andá y tartamudeá, mi hermano, pero andá y hablá, lleva el mensaje. Asegurate que estás hablando lo correcto nada más. Lo dijimos la semana pasada. Contale a la gente que el Dios eterno se hizo carne. Contale a la gente que un Dios eterno, invisible, se hizo carne en Jesucristo. Y contale que Jesucristo vino, derramó la sangre, perdonó nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y que esa es la prueba de que era el Hijo de Dios. Y ahí tenés todo el mensaje del Evangelio para predicar. Solamente habla y el Señor va a hacer la obra. Nosotros no convertimos a nadie. Usted no cambia porque tiene un pastor muy alumbrado. Usted cambia porque hay un pastor que está obedeciendo, que predica la palabra, nada más. Eso nos transforma. Que alguien nos hable el Evangelio. Yo lo que me tengo que preocupar es no hablar sonceras. Predicar lo que dice la Biblia. No salirnos de la Escritura. Eso es lo que tiene usted y yo. Todos tenemos que hacer lo mismo. Pero ¿quién transforma a la persona? ¿El pastor? ¿El hombre ungido? No, eso no existe. El que cambia es el Espíritu Santo, dando testimonio a tu espíritu. ¿Eso para qué se lo digo? Para que tanto usted como yo abramos nuestras bocas y prediquemos el Evangelio. Sin tener temor, confiando que la obra la hace el Señor. Punto 5, creído en el mundo. Encima fue creído en el mundo. Este punto es maravilloso, porque no solamente que el mensaje fue predicado, sino que fue recibido en todo el mundo. Millones de hombres se han salvado desde estos últimos 2000 años, porque han creído al mensaje. Por eso dice creído en el mundo. Hubo gente que creyó al mensaje. Era una locura, no, este no puede ser el Hijo de Dios. Lo humillaron, decían que era el colgado, el maldito. Sin embargo, ese mensaje fue creído en el mundo. Y miles y millones han sido salvos por este mensaje. Esa es nuestra victoria y muestra la victoria de la evangelización. Está probada la victoria de la evangelización. Tanta gente ha creído y se ha salvado. Así que predique, mi hermano, predique la palabra. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá. Esto es una profecía en el libro de Génesis. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. Eso hace una referencia al Mesías. Silo es el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. Eso está profetizado desde Génesis.
Y literalmente en estos últimos 2000 años, miles y millones de personas se han congregado delante de Jesucristo. A Él se congregarán los pueblos. Fue predicado y se congregan en su nombre. Nosotros somos un testimonio de que funciona la evangelización. ¿Qué hacemos acá todos los domingos? Estamos aquí porque se está cumpliendo lo que se prometió sobre el Mesías. Los pueblos se congregarán en su nombre. Y esto nos habla del perdón de los pecados en su nombre, de gente que recibió vida eterna. Y por último, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Ahora tiene una posición y un nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura. Él fue recibido arriba en gloria, si no, no hubiera sido recibido. La evidencia fue que resucitó, lo vimos la semana pasada, pero después que resucitó, ¿se acuerdan lo que le dijo? No me toquen porque todavía no voy al Padre. Hasta que después fue al Padre y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo sentó a su diestra. Y desde ahí le dijo, todas las naciones ahora te pertenecen, te han sido dadas. Solo tienes que ir a buscarlos para que madure y se complete el pleroma, hasta que se complete los que han de ser salvos y después los vas a buscar. Y va a venir a buscar a su iglesia. Cada uno de los salvos es un regalo, dijimos que el Padre le ha dado al Hijo. Usted es un regalo dado al Hijo. El Padre nos regaló a nosotros al Hijo. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Quién se los dio? Al Padre. Los hombres que del mundo me diste, somos el regalo del Padre al Hijo. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿Qué es lo que muestra que sos un hijo, un regalo del Padre al Hijo? Que guardas la palabra, que no vivís como se te da la gana, que guardas la palabra. Ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Esto derriba todo lo que atacan el calvinismo. Yo no ruego por todos los hombres, yo ruego por los que me diste, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Fíjese cómo el Señor oró no solamente para los que les habían regalado en ese momento el Padre, sino por los que iban a creer. Oró por nosotros. Padre, te ruego por los que van a creer por la palabra de los apóstoles. Y usted ha creído, el Señor oró por vos, por eso vas a ser guardado y preservado hasta el final. No te vas a perder. Ese es el Padre que hoy tenés. No apaguen el Espíritu. Porque si se te está apagando el Espíritu, el Señor va a obrar sobre vos. ¿Por qué? Porque te ama, porque no quiere perderte y no te va a perder. Así que solo podemos darle gracias al Padre de que Él nos cuida. Yo no sé si tuviste un Padre bueno o malo en esta tierra. Termina siendo indistinto. Tienes un Padre celestial en los cielos. Eso basta. Aunque no hayas tenido Padre, aunque te hayan abandonado en un tacho de la basura, tienes un Padre. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Miren lo que tenemos, mi hermano. Créalo. Sánese si todavía tiene heridas del pasado, de la infancia, sánese. ¿Cómo me sano? Creyendo a la palabra. No tiene que ser nada. Tiene que creer nada más. Le han puesto tantas cosas a la gente, requisitos para sanarse, curso de no sé qué. No, usted crea y se sana. No necesita un curso de sanidad interior. Por supuesto que hay personas que necesitan un tratamiento específico. No estoy diciendo que no. Pero mi hermano, si usted medianamente cree la palabra, usted se va a ir sanando. Se va a sanar, créame. Todos llegamos dañados al Señor y nos hemos ido sanando a medida que lo vamos conociendo. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora Jesús está reinando en su trono. Se está esperando el tiempo nada más. Que se salven todos los que el Padre ya les regaló al Hijo. Dice, hasta que se complete la plenitud de los que han de ser salvos. Luego vendrá el fin.
Así que nosotros estamos haciendo memoria de todo esto por medio del pan y de la copa. No les he hablado de otra cosa que no sea del Evangelio. Hemos mencionado simplemente un énfasis en los ángeles porque es parte de lo que se está hablando en el misterio de la piedad. Pero te he hablado de la redención, te he hablado de la obra que Cristo hizo por nosotros. Y como yo le dije la semana pasada, esto que vamos a hacer ahora, también hay algunas discusiones teológicas en el mundo teológico y de los cristianos. Algunos dicen, bueno, son unos símbolos. El vino es el símbolo de la sangre y el pan es símbolo del cuerpo y nada más. Hay otra parte, hay otro sector de los teólogos que dicen, no, es verdad que son símbolos, pero también son medios de gracia. Y yo creo eso. ¿Qué es lo que es un medio de gracia? Los medios de gracia, todo lo que recibimos es por gracia, ¿verdad? Gracia es gratuito. Usted recibe todo gratuitamente de parte del Señor. Usted no tiene que pagarlo. Usted no tiene que hacer nada. Pero hay unos medios donde la gracia viene a mí. Por ejemplo, la oración es un medio de gracia. Si usted está pidiendo, no sé, que el Señor le sane, por ejemplo, por gracia. Eso va a ser por gracia, pero usted tiene que orar. Ore. Y si el Señor está en su voluntad, lo va a sanar. Y eso es un medio de gracia. El congregarnos. Cuando venimos aquí, ¿cuántos salen fortalecidos después que estuvimos juntos? Yo salgo fortalecido. ¿Y eso qué es lo que es? Fortaleza que viene por gracia, pero ¿qué tuvimos que hacer? Congregarnos. Entonces el congregarse es un medio de gracia. Leer la palabra, ¿cuántos son fortalecidos y son alumbrados con la palabra? Es un medio de gracia. ¿Y cuántos han sido fortalecidos al comer del pan y tomar de la copa? Yo. Por eso creo que esto es un medio de gracia, más allá de que es un sacramento. Por eso usted tiene que verlo, porque yo creo lo que dice la palabra. Si usted lo menosprecia, no va a tener efecto sobre usted. Pero si usted cree que esto es un medio de gracia, en lo cual usted va a ser fortalecido. Y mire, y esto que le voy a leer ahora, afirma el punto que yo le estoy diciendo. 1 Corintios 11:29. ¿Se acuerda cuando Pablo habló de tomar la cena indignamente? Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, que así como si yo tomo indignamente la mesa del Señor, soy debilitado, también soy fortalecido si la tomo dignamente. Y tengamos un tiempo de oración para preparar nuestro corazón y nuestra alma para poder participar de la mesa. Y como siempre le digo, si usted siente que hoy no puede participar porque no tiene paz en su corazón, porque tiene una situación que no ha podido resolver, es preferible no participar que participar de una manera incorrecta o indignamente. Pero si usted siente que ha arreglado sus cuentas con el Señor, que usted está bien con su prójimo, puede participar de la mesa y ser fortalecido, pero nunca por el qué dirán y qué van a decir si yo no participo y no arregló y usted tiene una raíz de amargura con alguien. No participe, por favor. Cuide su alma, cuide su vida, cuide su cuerpo. Juicio comen y beben para sí, dice cuando lo hacemos indignamente. Así que yo le doy un tiempo ahí para que usted ore, para que usted perdone a sus hermanos, para que usted perdone a sus familiares si tuviera algo en su corazón. Yo siempre les digo, prepárense el día anterior. Traten ya de venir preparados, pero por las dudas, si alguien necesita tomarse unos minutos ahora para confesar algún pecado, arreglar sus cuentas con el Señor, hágalo ahora. Hágalo ahora, aproveche. Mire, el resultado de esto va a ser fortalecimiento para su vida, para su familia.